Ya son las 7, creo que ya estamos. Hola, sí, ya estamos. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Tania López y nuevamente estamos en la segunda emisión de Juventud para Latinoamérica. Pues me presento brevemente, soy abogada, politóloga de la Universidad Sergio Arboleda. Igualmente soy cofundadora de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, Juventud LAC, y ahora me encuentro apoyando, impulsando este movimiento llamado Juventud para Colombia con el propósito de llevar transformación no solo a nuestro país, sino a otras naciones. Y es así que hemos impulsado este espacio, esta serie de charlas para conocer mejor las realidades y la actualidad que está pasando en los diferentes países de la región y podernos conocer mejor. Entonces, quiero darle la bienvenida a nuestros invitados, el invitado que tenemos el día de hoy, que es José Parra de Venezuela. José, preséntate. Bueno, Tania, muchísimas gracias por esta invitación tan importante. Muchísimas gracias a Federico por tenernos en cuenta también. Bueno, mi nombre es José Parra, tengo 22 años de edad, soy estudiante, diputado en estos momentos de la República Bolivariana de Venezuela y también coordinador nacional de la Juventud del Partido del Cambio, un partido nuevo, un partido naciente acá en Venezuela, un partido de valores cristianos que está buscando lograr un cambio profundo en nuestra sociedad. Bueno, José, muchas gracias por acompañarnos a ti. Solo quería hacerte como una pequeña pregunta que me generó duda. ¿Qué significa ser diputado de adjudicación nacional? Bueno, si bien como tenemos referencia en nuestros países, en todo el continente, tenemos diputados o senadores, como se le llaman los distintos en nuestros países, que representan a un área geográfica de nuestro país o que simplemente los votos de un área geográfica de nuestros países son quienes le dan la victoria o son quienes le dan el cargo. Bueno, en este caso, acá en Venezuela se ha establecido un nuevo método de adjudicación nacional en donde todos los votos que obtenga un partido o la tarjeta de un partido en el país nos impulsa a nosotros o nos da el cargo a nosotros dentro de la Asamblea Nacional. En este caso, igual se utiliza el método de Home para hacer la adjudicación de estos 48 diputados de adjudicación nacional que tenemos en el país. Ok, bueno, perfecto. Eres un diputado muy joven y qué chévere que estés ahí representando pues esa voz de renovación política que tanto lo necesita Venezuela. También nos acompaña Federico Salazar. Bienvenido. Tania, pues un saludo para ti, muchas gracias pues este es el segundo episodio que tenemos, como bien decías hace un momento, de estas charlas a nivel Latinoamérica, donde nada, queremos conocer la realidad de nuestros países de la mano de personas que estén en esos países. Entonces, pues muchas gracias pues otra vez por estar acá nuevamente y pues hace un momento decíamos, tras bambalinas, un invitado de lujo, tener un diputado acá con nosotros acompañándonos y que además es muy joven, que eso también queríamos en este espacio tener gente joven y pues él antes nos decía que tenías apenas 22 años y pues has hecho un montón de cosas y pues emocionados también por ese lado, ¿no? Y pues te vuelvo a reiterar el agradecimiento por sacar este tiempo para esta conversación, ¿no? Sí, bueno, el agradecimiento a ustedes y bueno, sencillamente lo que nos ha llevado a esta edad a hacer este trabajo es la necesidad de ver una nueva Venezuela, de ver un nuevo país del cual únicamente tenemos referencias, porque como les comentaba, yo nací en el medio de este proceso de esta nueva política, por decirle de algún modo, que llegó a Venezuela y bueno, hemos pasado 20 años donde no hemos visto algo distinto y bueno, nos lleva a trabajar en algo nuevo, a trabajar en unas propuestas que nos permita salir de la crisis prontamente. Así es, así es. Bueno, pues si quieres empezamos en materia y quería empezar no con una historia muy extensa, porque somos países hermanos, total, antes nos conocemos la historia. Y también como estamos tan cerca, entonces pues tenemos siempre bastante cercanía con lo que sucede y con todo lo que ha sucedido a lo largo de estos 20 años. Pero sí me gustaría de pronto un poco empezar con
de pronto con el hecho político más importante que ha pasado en la actualidad, que fueron las elecciones legislativas que hubo el 6 de diciembre del año pasado. Entonces, pues en estas elecciones, la información que nosotros tenemos es que el chavismo recuperó lo que era la Asamblea Nacional, que hasta hace un tiempo se encontraba en manos opositoras. Pero estas elecciones pues se caracterizaron por tener una participación extremadamente baja, o sea, estamos hablando solo el 31% de la población, que es como 40 puntos porcentuales por debajo de los que fueron las del 2015, ¿verdad? Y bueno, de hecho es curioso, esto para un poco contextualizar, que muchas personas obviamente no reconocen estas elecciones como legítimas, por lo que te digo, baja participación y pues obviamente dicen que fueron boicoteadas, etcétera. Pero contradictoriamente, la Internacional Socialista dice esto no fue un proceso serio, esto fue un proceso ilegítimo, pero un expresidente español, Zapatero, que fue de observador internacional electoral, él dijo, este sí fue un proceso serio, este fue un proceso electoral claro, y pues él antes dice, la oposición se perdió esta oportunidad porque debieron haber participado. Entonces, bajo ese contexto, te quería preguntar, ¿cómo funciona realmente la democracia bolivariana? ¿Y cuál es de pronto ese legado del chavismo? Y pues también muy rápidamente el impacto de los resultados de las elecciones del 6 de diciembre. Bueno, cuando hablamos del proceso de elecciones del 6 de diciembre, hablamos de una convocatoria que se hizo durante un año para que participáramos en estas elecciones, donde se hicieron distintas reuniones con la oposición en el país. Vemos que hay varios tipos de oposición dentro de la oposición, porque bueno, de eso se trata la democracia, de tener un pensamiento, de tener una visión, pero que al final del día nos va a llevar a un mismo fin, que en este caso es salir de este nefasto gobierno que tenemos el día de hoy. Cuando me hablas de democracia bolivariana, bueno, la democracia o es o no es. Sencillamente vemos algo acá que dice que la comunidad internacional no reconoce las elecciones. Es algo contradictorio, porque si vemos el por qué la comunidad internacional no reconoce las elecciones, vemos que se basan en un nombramiento del CNE, que es el Consejo Nacional Electoral acá en Venezuela, por parte del Tribunal Supremo de Justicia acá en el país, pero resulta que para las elecciones del 2015 también fue el Tribunal Supremo de Justicia quien nombró a los rectores del CNE. ¿Por qué nombró a los rectores del CNE el Tribunal Supremo de Justicia? Porque sencillamente nunca en este país la oposición y el oficialismo se han puesto de acuerdo para nombrar tan importante institución que rige la democracia en nuestro país como lo es el Consejo Nacional Electoral. Por eso, de hecho, únicamente lo ha hecho una sola vez la Asamblea Nacional, que es el ente encargado de nombrar los rectores de esta institución. Durante los últimos 20 años, repito, lo ha hecho una sola vez. Entonces, algo contradictorio, porque si ya tenemos un antecedente de esto que sucedió y aceptamos los resultados en ese entonces, ¿por qué no lo vamos a hacer ahora? Es allí cuando le preguntamos nosotros a la comunidad internacional, ¿lo vamos a hacer una vez sí y otra no? ¿Porque me favorece o porque no? Sencillamente eso nos ha llevado a agudizar la crisis aún más en el país. Durante el comienzo de este año hemos visto cómo distintos factores de la oposición que se abstuvieron a las elecciones pasadas están viendo que fue un grave error el no haber participado en las elecciones de la Asamblea Nacional, porque pudimos haber mantenido en manos de la oposición esta institución que es la imagen de la democracia en el país, una institución sumamente importante, una institución contralora para el trabajo del Poder Ejecutivo. ¿Y por qué no participaron? Bueno, sencillamente ellos no participaron porque dicen que no habían condiciones, dicen, para mí colocan distintas excusas, porque si nosotros nos uníamos como oposición en el país, pudimos haber arrebatado hasta el 90% de los curules de la Asamblea Nacional, porque vemos que en estos momentos Nicolás Maduro tiene un rechazo en el país de un 90%, una cifra nunca antes vista para un presidente de la República, pero también hemos visto que la imagen de la oposición ha venido mermando en el país por este mismo, como le decimos nosotros acá en Venezuela, tira y encoge, porque sencillamente no hemos logrado unirnos
para derrotar al gobierno de Nicolás Maduro. Okay. O sea, sí, según te entendemos, o sea, la oposición desafortunadamente está fragmentada en este momento. Sí, es uno de los Siempre lo ha problemas que vemos en la estado. De oposición hecho, yo creería que siempre, venezolana. yo creería que siempre lo ha estado. La oposición está, se caracteriza la oposición de Venezuela por ser muy dividida y llena de egos. Listo, pero partiendo de que siempre lo ha estado, Juan Guaidó, la figura de él, no tuvo la suficiente capacidad de converger todas esas líneas de oposición para decir, montemos un proyecto político diferente. Tuvo un momento Juan Guaidó, por supuesto, a principios del año 2019, tuvo la oportunidad, tuvo la aceptación de una gran parte de los venezolanos, pero esa aceptación de los venezolanos mermó por las decisiones que se tomaron, unas decisiones sumamente extremistas de no voy a participar, no voy a hablar, no voy a dialogar, que es algo que tenemos que reconocer nosotros como venezolanos. Tenemos que sentarnos, tenemos que entendernos, tenemos que negociar para lograr una salida de esta crisis. ¿Y con quién vamos a negociar? Lo ha reconocido el gobierno de los Estados Unidos, lo ha reconocido la Unión Europea, lo ha reconocido el Reino de Noruega, que es uno de los interlocutores más importantes que tenemos nosotros en estos momentos para lograr una comunicación entre la oposición y el oficialismo en nuestro país. Entonces, es importante que nosotros como oposición nos sentemos, nos pongamos de acuerdo y vayamos con un solo frente a enfrentar al gobierno de Nicolás Maduro, y te apuesto, Federico, y te apuesto, Tania, que vamos a salir victoriosos de esto. Tania, si quieres, sigues tu sección. Ok, bueno, pues digamos que cerrando esta parte introductoria, a mí me llamó mucho la atención lo que dijiste de que es un poco incoherente hablar de democracia bolivariana, ¿sí? Porque la democracia es o no es. Entonces acá no hay como tintas medias ni grises. Y eso es algo que pues lastimosamente en Venezuela ha fallado porque la oposición ve la transición democrática de muchas maneras. Entonces no se han puesto de acuerdo y lastimosamente cuando una casa está dividida, pues entra ahí sí lo negativo y hace desorden y es lo que ha pasado porque no se ha podido como tal, pues tumbar la dictadura, que eso es lo que se quiere, porque pues abiertamente sabemos y toca decirlo, hay una dictadura en Venezuela. Entonces, a mí me gustaría preguntarte, José, sobre el tema de derechos humanos, que me parece importante. Según la OEA, desde el 2014, Maduro y pues por ende toda la ideología que lleva consigo es responsable de más de 18.000 ejecuciones extrajudiciales, más de 15.000 casos de detención, privación de la libertad arbitrariamente, como lo que le sucedió a Leopoldo López y a Ledesma, bueno, a tantos, más de 700 desapariciones forzadas entre 2018 y 2019 y también casi 700 casos documentados de tortura, como lo que se conoce como la tumba, que era esa cárcel que estaba bajo tierra, que bueno, hay uno de pues las personas que estuvo allí, que en Colombia pues nos habló de su testimonio, que es Loren Salet. Entonces, como que todo ese cúmulo de violaciones sistemáticas a los derechos humanos y muchas más que no he mencionado, es lo que se le acusa y lo que denuncia la OEA, en este caso pues el que fue secretario general Luis Almagro. ¿Qué opina la sociedad venezolana de estos hechos que denuncia la OEA y pues otras organizaciones de derechos humanos? ¿Cómo crees tú que se podría resolver estas graves afectaciones a la dignidad humana? Bueno, Tania, como tú dices, ha documentado no solamente la OEA, sino también la Organización de las Naciones Unidas y muchas otras organizaciones han documentado distintas violaciones a los derechos humanos. Y bueno, la sociedad venezolana, la oposición y
todo el cúmulo de personas que hacemos una vida política acá en el país hemos rechazado profundamente. Aún las mismas personas, hay muchos sectores del oficialismo que rechazan estas violaciones a los derechos humanos. En estos días, hoy, por cierto, vimos un informe de la ONU en donde reiteraban, en donde actualizaban las cifras de las violaciones de los derechos humanos en este país. Mi organización en específico ha sido una de las que ha mantenido una posición firme frente a las violaciones de los derechos humanos. Las hemos denunciado y las seguiremos denunciando. También mi organización ha abogado por la liberación de distintos presos políticos. Desde el año 2019, cuando nos sentamos con el gobierno de Nicolás Maduro en una mesa de diálogo, en donde le exigimos y le dimos una lista de presos políticos que tenían que ser liberados. Nosotros no podemos permitir que una persona esté presa únicamente por pensar distinto, porque eso es un derecho que tenemos cada quien de expresarnos, de pensar distinto, de dar nuestras ideas y de desarrollarnos dentro del espacio que a nosotros mejor nos parezca, que nosotros creamos que es el correcto. Así es, y estoy totalmente de acuerdo. Creo que una de las grandes victorias que nos otorga la democracia, que no es perfecta, es el poder gozar de nuestras libertades fundamentales, libertad de pensamiento, de expresión, libertad de prensa, la libertad de poder escoger a qué colegio llevo a mi hijo, de que los padres eduquen a sus hijos conforme a sus convicciones, creencias, y todo eso lastimosamente pues no funciona bien en Venezuela. Y pues en verdad te felicito y felicito pues a toda la organización que representas, ya que están haciendo una labor muy importante desde Venezuela, porque a muchos les ha tocado irse de Venezuela a tener una vida mejor o a poder expresarse. Hacerlo desde adentro es más difícil. Entonces, hay otra pregunta que quisiera hacerte muy puntual, y es si consideras que hoy en día Venezuela es un narcoestado. Bueno, con respecto al tema del narcoestado, hay distintas investigaciones que tienen distintas fiscalías en los países. De yo certificar de si es o no, pues sencillamente no te puedo decir si sí o no, porque no tengo las pruebas en la mano. No puedo asumir esa responsabilidad. Serán los cuerpos de investigación, la Corte Penal Internacional, la Fiscalía de los distintos países, quienes en su momento darán información correspondiente a ello. Ok, perfecto. Bueno, se habla mucho, pues, de personas que ya han venido exponiendo su situación política, de magistrados, por ejemplo, de la anterior Asamblea Nacional, que se tuvieron que venir a Colombia o a otros países, y ellos afirman que, pues, hay enchufados, hay personas que efectivamente están lavando dinero y pues están cometiendo actos ilegales, pues desde el gobierno, pero claramente lo que tú dices es cierto, ya serán las autoridades competentes los que tienen que investigar y sancionar, ¿sí? Y bueno, digamos que en esta línea, teniendo en cuenta esta afectación a los derechos humanos, José, ¿tú consideras que es viable, sería bueno una intervención militar por parte de un gobierno extranjero para poder frenar esta violación a los derechos humanos, o no es un camino acertado? Mira, por el principio cristiano, demócrata cristiano que tiene mi organización y que tengo yo, mis valores no me permiten a mí hablar o hacer un llamado al uso de la fuerza en el país. Sencillamente no es algo que beneficie ni a mi nación ni a la nación que vaya a intervenir el país. Porque si vemos, van a haber bajas de ambos lados. Entonces no podemos nosotros pretender sacar a la fuerza a un gobierno que cuenta con armas, a un gobierno que cuenta con los militares y que sencillamente si al momento de la intervención militar las balas no tienen GPS para detectar quién es oficialista y quién no, sencillamente van a haber muchos muertos y que una nación no va a asumir el riesgo o el costo tanto económico como de bajas de vidas de
estos militares que pueden venir acá a Venezuela. Por eso es inviable una intervención militar, lo ha dicho el gobierno de los Estados Unidos, no van a intervenir militarmente a Venezuela, no es una opción. La nueva administración de Joe Biden ha dicho que no es una opción la intervención militar. La misma OEA ha rechazado cualquier opción de intervención militar acá. La Unión Europea también ha hecho un llamado a salir de esta crisis a través de las vías democráticas, negociar una elección presidencial que nos permita dar un nuevo paso en la historia de Venezuela, por lo que la violencia y el uso de la fuerza no es una vía, no es una estrategia que se pueda usar acá. Ok, entiendo. Esa es la posición que tiene el Partido del Cambio, ¿sí? No solamente el Partido del Cambio, cualquier persona en Venezuela que haga un llamado al uso de la fuerza, sencillamente está haciendo un llamado a un suicidio en masa. ¿Por qué? Porque sencillamente es como yo te digo, una bomba, unas balas, cualquier tipo de arma que se pueda usar aquí en Venezuela no tienen GPS para detectar quién es oficialista o no. Sencillamente vamos a ver bajas de lado y lado. Entonces eso es algo inviable en el país. Entiendo, sí. A lo que me refería es que, digamos que esa es la posición que tuvo en su momento Enrique Capriles y por la cual pues muchos dijeron que él no tuvo como el coraje suficiente para llevar a término pues su candidatura y por ende pues él hubiera podido ser presidente electo de Venezuela. Bueno, entonces por eso es mi pregunta, o sea, cuando Enrique Capriles ¿hasta qué hace punto? claro, Sí, cuando es Enrique la Capriles salida hace que esa se busca. aseveración de llevar eso a otro nivel, habla de una defensa masiva del voto aquí en Venezuela, que si vemos en ese momento cuando él fue candidato presidencial contra Nicolás Maduro, la diferencia de votos fueron muy pocos. Entonces, eso es lo que él hace referencia, acudir a organismos internacionales, quizá la Unión Europea, la OEA y otras organizaciones que pudieran venir a constatar que ciertamente era una cantidad de votos que les corría, respondían a cada uno o no. Pero no, conociendo a Enrique Capriles, nunca va a ser un llamado al uso de la fuerza en el país. Sí, exactamente, por eso digo que fue la misma posición que él tuvo en su momento y que es respetable, pero que la misma posición internamente muchos de ellos criticaron, ¿sí? Entonces es por eso que uno a veces desde afuera no entiende ni comprende cuál es el verdadero camino que se debe tomar para salir de esto pronto. Perdón, Sí. justo ese tema de la intervención militar que se ha discutido mucho, sobre todo en Colombia, lo acusan mucho de ser perpetrador y que tenemos bases y bueno, cosas que realmente tampoco uno no ve acá esa voluntad política ni de nada, absolutamente nada para llevar eso a cabo. Parece ser casi el único tema que une a todos los venezolanos sin excepción. No une sí, en ese tema en específico sí estamos nosotros bastante claros que nunca vamos a permitir que el uso de la fuerza sea una carta que podamos usar en el país. Sencillamente es algo que como venezolanos tenemos que rechazar. Y nuevamente, si organizaciones tan estudiadas, tan experimentadas en el tema de negociación internacional como es la Unión Europea, hacen un llamado, y en estos momentos la nueva administración de Joe Biden también lo están haciendo, hacen un llamado a la negociación. Nos hacen un llamado a nosotros, los dirigentes políticos de oposición, a que nos sentemos a negociar, a que nos sentemos primero a entendernos entre nosotros mismos, porque es necesario que planteemos una estrategia y vayamos juntos, unidos, a enfrentar al gobierno de Nicolás Maduro, que en estos momentos está en su peor momento. Tiene un rechazo nunca antes visto en el país. Y si nosotros como oposición vamos a enfrentarlo, pues es de lógica que vamos a salir victoriosos de ese proceso. Así es, claro, tiene que haber solución a esto y se tienen que poner de acuerdo, porque, por ejemplo, el resultado lamentable del 6D y de las elecciones del año pasado. Para hacerte un comentario sobre eso, muchas de las personas que llamaron a no votar el 6 de diciembre son alcaldes o gobernadores o candidatos a alcaldes o gobernadores. El año pasado llamaron a no votar, pero en estos momentos, este año se van a realizar unas megas elecciones en donde vamos a elegir gobernadores y alcaldes. Y esas mismas personas que llamaron a no votar en estos momentos están llamando a hacerlo. Entonces es ahí cuando yo le pregunto a estos dirigentes irresponsables, porque fue una decisión irresponsable que se hizo en aquel entonces. ¿Las elecciones son buenas o malas según nos beneficien?
¿El CNE es bueno o malo según nos beneficie? Yo creo que no. Yo creo que tenemos que sentar cabeza y tomar decisiones que favorezcan a la gente, que favorezcan a nuestro país y no que nos favorezcan a nosotros mismos. No, y esa es una crítica muy interesante, muy chévere esa postura. Sí, y bueno, es una postura que se tiene que seguir pues defendiendo y sobre todo eso, generando esos consensos. Hay otra pregunta como para ir cerrando esta parte más política y es que, bueno, muchas veces se ha hablado de que las disidencias de las FARC, incluso también el ELN se encuentra en Venezuela, ¿sí? Ya que casi que la dictadura de Maduro los acoge y bueno, les da casi que todos los beneficios que si no les da a los presos políticos. Entonces, ¿qué opinión tienes al respecto? ¿Qué han podido pues ver desde su partido, desde movimiento y pues si también reprochan eso tal como lo hacemos los colombianos? Claro, la presencia de estos movimientos acá en Venezuela es una grave violación a la soberanía nacional. Primero, bueno, segundo que el tema de la cercanía de Venezuela con Colombia, la cantidad de tierra que compartimos nos hace a nosotros una tierra fértil para cultivar este tipo de asociaciones en el país. Y ahí es donde nosotros igualmente, todos los venezolanos rechazamos la presencia de estos grupos irregulares en el país, porque sencillamente no podemos seguir permitiendo que algo que le ha hecho tanto daño a un país hermano como lo es Colombia, ahora pretenda venir a Venezuela a también colocar sus normas. Eso es imposible y es algo que no debemos de permitir. Nosotros debemos de defender nuestra tierra y la soberanía de nuestro país. Nuevamente repito, no podemos permitir que estos grupos tomen fuerza y hagan vida de nuestro país. Estamos viendo que estos grupos están cometiendo actos terroristas en la República Hermana de Colombia. Y es algo que tenemos que rechazar no solamente aquí en Venezuela, sino en el mundo entero. Y tenemos que continuar trabajando con los distintos organismos a nivel internacional para evitar que las FARC y el ELN sigan tomando fuerza en Venezuela y acabar de una vez por todas con esta triste historia que ha asumido nuestro país hermano Colombia durante los últimos 50 años. Sí, que este es un problema ya transnacional. O sea, al tener una frontera tan larga y tan porosa, obviamente el tránsito de estos grupos terroristas es continuo y lo que tú dices, estoy completamente de acuerdo que esto se necesita es una política de Estado, pero conjunto, tanto con el gobierno venezolano como con el gobierno de acá, para abordar estas problemáticas realmente y pues tener una presencia genuina y fuerte del Estado y pues bueno, eso también implica otros actores, pero sí, de acuerdo, esto se necesita un esfuerzo mancomunado entre los dos estados. No, y no solamente sobre los dos estados, porque esto es un tema que también toca a Ecuador, es un tema que también se acerca hacia aquel lado. Entonces, en algún momento de nuestra historia vamos a tener que unir fuerzas de estos tres países para acabar de una vez por todas con este flagelo que sencillamente no podemos continuar permitiendo porque nos está haciendo daño. Nuestros países han sido países que han sufrido durante años por distintas razones, por distintas formas y tenemos que acabar con esto. Disculpa, hago un llamado a las personas que nos estén viendo, pueden hacer preguntas a través del chat para que las contestemos acá. Entonces, si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto la leemos para contestarla. No sé, así es. Y bueno, ya que José habla del tema de la unión entre varios países, hay algo por lo cual debemos unirnos y va en este sentido la pregunta y es sobre el tema migratorio. Pues para nadie es un secreto que la diáspora venezolana está por todo el mundo y más aún en toda la región, en toda América Latina, han tenido que migrar y ha sido una migración casi que forzosa. Y pues en Colombia esto es una realidad que vivimos todos los días. Venezolanos que vienen de todas las condiciones, con todos los motivos,
están en las ciudades principales, están en todo lugar y tú ves ya venezolanos por todo lado. Y ahí es cuando yo quisiera preguntarte, pues, ¿qué opinas de esto? O sea, aparte del tema cultural que pues es fuerte dejar a su familia y tener que empezar una nueva vida. Claro. ¿Qué opinas de decisiones como la del gobierno colombiano que busca y ha tratado de regularizar a los venezolanos en Colombia mediante un estatuto de protección temporal para migrantes venezolanos? El gobierno de Biden, en este sentido, que ha tenido como una voluntad, pues se ve hasta el momento de otorgar un estatus de protección temporal a los venezolanos para impedir su deportación y que les permita trabajar, más o menos beneficiando a 300.000 personas. Entonces, ¿qué opinión tienes al respecto como una visión general del tema migratorio? Mira, la migración que hemos tenido nosotros en Venezuela ha sido una migración sin precedentes en el mundo entero de un país que no está en guerra, porque nosotros sencillamente no estamos en guerra. Incluso podríamos superar a Siria. Ya tenemos una cifra de casi 5 millones y tanto, según la ONU, de migrantes venezolanos en el mundo. Algo que duele bastante porque los padres han dejado a sus hijos acá, han dejado los mismos jóvenes que han migrado, han dejado sus estudios, han dejado sus casas, han dejado sus padres, han dejado sus madres acá en Venezuela en busca de un mejor futuro que sencillamente pudiésemos nosotros darles aquí en Venezuela, porque nosotros aquí tenemos como, Venezuela es una nación rica en todos los aspectos, en el aspecto económico, en el aspecto social, nosotros tenemos buenas universidades, pero que sencillamente este tema político, este tema económico, este tema de malas decisiones nos ha llevado a que nuestros jóvenes busquen una mejor vida en otros países. Y bueno, sencillamente vemos esto como un momento de buscar ese mejor futuro en otras naciones, pero yo confío en que nuestros jóvenes van a tener la oportunidad de volver a su país y de comenzar la reconstrucción de Venezuela, porque Venezuela va a necesitar del esfuerzo de todos los venezolanos para que saquemos a este país nuevamente adelante y que seamos nuevamente una referencia como en algún momento lo fuimos. De hecho, nosotros en Venezuela fuimos un país que recibió millones de migrantes. Estoy hablando de cientos, sino de millones de migrantes acá en su momento. Éramos referencia a nivel mundial de las migraciones de Europa durante la Segunda Guerra Mundial, también de Latinoamérica, personas de Perú, personas de Colombia, personas de Ecuador, personas de Chile, vinieron a parar acá en nuestro país durante las dictaduras de Pinochet y de todo esto. Y bueno, hoy sencillamente vemos que son las naciones hermanas de nuestro continente quienes les abren la puerta a nuestros connacionales para que, bueno, darle ese alivio que sencillamente en estos momentos su casa no les puede dar. Sí, así. Si me permites, por este mecanismo de protección, pues ahorita Colombia la han dicho, uy, qué bien, o sea, están realizando una excelente política, pero yo honestamente creo que estamos repagando simplemente lo que Venezuela hizo en un pasado, por lo menos por este país, ¿no? Nosotros tuvimos también un movimiento migratorio hace 30, 40 años muy amplio hacia Venezuela. Y dos, yo sí creo que este tipo de políticas sí requiere un manejo regional. O sea, no permitir que solo el esfuerzo lo esté colocando una nación, sino que en este caso Ecuador abra sus fronteras, Perú abra sus fronteras, Chile deje de deportar migrantes y que tengamos una política muy parecida como la que creamos acá, pero a nivel regional para, yo creo, tener realmente resultados contundentes, ¿no? Sí, bueno, de verdad que la acción del gobierno de Colombia es bastante importante para nosotros los venezolanos. Acá en Venezuela hay más de 5 millones de colombianos registrados, cedulados, nacionalizados, también algunos, que bueno, en su momento por distintas razones vinieron a buscar un mejor futuro en nuestra nación, ya que nuestra nación era una nación próspera, una nación con vista hacia el futuro. Pero bueno, por distintas razones hoy en día estamos pasando por esta crisis que yo creo que prontamente vamos a superar y que vamos a poder retomar nuestro camino hacia el desarrollo.
Es algo bastante importante la acción del presidente Iván Duque porque es un respiro para muchos de los venezolanos que hacen vida en Colombia, poder sentir esa confianza de que puedes quizás ingresar para tener una cuenta bancaria, puedes tener un estatus de protección que te da muchos beneficios en Colombia. Y también el paso que dio la administración del presidente Joe Biden es bastante importante para los más de 300.000 venezolanos que hacen vida en los Estados Unidos. Sabemos que el tema de ser migrante en los Estados Unidos quizás es un poco más difícil que en Colombia y que en algunos países de nuestro continente, pero es un paso que demuestra esa acción que debemos de tener nosotros como naciones, apoyando a los migrantes, sean del país que sea, porque yo pude haber nacido en una nación, pero nací en la tierra, nací acá, en este globo terráqueo del cual no somos dueños. Nosotros pasamos por acá momentáneamente y tenemos que mantener los brazos abiertos, porque nosotros no sabemos en qué momento nos toque emigrar a nosotros. Exacto, así es. Sí, yo también apoyo ese tipo de pensamiento acerca de la migración. No me gustan los comentarios que promueven la xenofobia. Yo sé que hay por eso decía, hay mucho tipo de persona que viene a un país por muchos motivos. Hay personas con malas intenciones, hay malas personas, pero hay personas también buenas y que tienen unos móviles sanos y no podemos generalizar. Y a veces los comentarios que promueven la xenofobia perjudican mucho el imaginario colectivo y estigmatizan. Y eso es algo que nosotros como jóvenes no podemos caer en eso ni permitirlo. Exacto, así es. Sí, Bueno, Tania, algo que quería comentarte. Ajá, cuéntame, Federico. No, dale. Algo que quería comentarte es que el tema de los extremismos en todos los aspectos nos ha hecho daño, tanto en el aspecto político como en el social, en el económico, en el tema de la migración, nos hace daño, porque nosotros somos humanos y tenemos una obligación de entendernos para juntos crear un espacio de desarrollo común. Al final del día, todos somos seres humanos, como lo decía, y tenemos una visión distinta quizás el uno del otro, pero queremos desarrollarnos individualmente y el uno puede apoyar la visión del otro desde nuestros espacios, desde nuestros aspectos, con nuestras herramientas. Así es. Bueno, vamos a entrar a una nueva sección que está la parte económica. No podíamos dejar de lado esta parte, pues por obvias razones. Estamos hablando que en 1950 Venezuela era el quinto país por capacidad de PIB per cápita y pues hoy en día rompe casi todos los récords en pobreza a nivel mundial y siendo este un estado que no ha tenido una guerra y que tampoco ha tenido un desastre natural que haya provocado esto. O sea, estamos hablando que si Venezuela hubiera manejado de manera un poquito ortodoxa su economía, estaríamos calculando que hoy sería una economía de 700 billones de dólares y no lo que es hoy que apenas llega a los 100.000 millones de dólares, ¿no? En ese sentido, me gustaría preguntarte las imágenes que hemos visto todos y que pues por redes sociales se han hecho pues virales sobre los temas de desabastecimiento, los anaqueles vacíos. Entonces, ¿este desabastecimiento continúa o se ha venido mermando o cuál es la situación actual sobre este tema ahorita en la actualidad? Bueno, el tema del desabastecimiento en Venezuela fue una realidad muy extrema que llegó a nuestra población a unos niveles de nutrición nunca antes vistos en nuestro país. Pero eso fue entre el año 2016 y 2017, cuando sencillamente no se encontraba ningún tipo de producto de la cesta básica en los anaqueles, en los supermercados. Fue algo que golpeó muy fuerte a nuestra población que venía de estar acostumbrado a mantener una vida quizá un poco cómoda y enfrentarse a esa realidad de tener quizás el dinero, pero no tener que comprar, fue bastante difícil. Aquí la gran mayoría de las personas en ese momento, muchos comían de la basura, algunos otros sencillamente
volvieron a lo que era antes, a comer frutas o verduras para poder mantenerse en el día a día. En el día de hoy vemos en Venezuela algo totalmente distinto. Ahora los supermercados están repletos de alimentos y de todas aquellas cosas, pero sencillamente el venezolano no tiene cómo comprarlos. Pues ahora es lo contrario. Bueno, no es algo gracioso, pero es que en verdad es irónico que suceda esto. O sea, no, antes tenían la capacidad adquisitiva y tenían pues, la solvencia y no había alimentos ni medicinas. Ahora hay alimentos y medicinas, pero no tienen dinero. Es triste, o sea, no. Sí, Y eso es un mal gobierno y pareciera es un chiste. sí. Pareciera un chiste, pero no lo es. La corrupción aquí en Venezuela ha hecho estragos a todos los niveles, sencillamente porque no se ha sabido administrar a la nación, sencillamente cada quien ha hecho desastre dentro de las empresas nacionales y bueno, han afectado la calidad de vida del venezolano. Vemos que los niveles de la corrupción aquí han tocado a todo el mundo porque si vemos, bueno, todos los bancos de todas las naciones han encontrado dinero proveniente de Venezuela, de la corrupción, de alguna forma. Venezuela es un país que la cantidad de dinero que en algún momento se produjo acá en Venezuela fue impresionante. Una cosa no ni para ningún país del continente. Y bueno, hoy sencillamente estamos en una posición que no tenemos un ingreso petrolero, sencillamente el gobierno no está produciendo ninguna cantidad de dinero para poder mantener a los venezolanos, sino que ha sido el mismo venezolano quien se ha mantenido por sí mismo durante los últimos 2 o 3 años. Te quería preguntar, justamente hace un momento hablamos sobre el tema que nos explicabas un poco cómo está funcionando ahorita el manejo de la moneda, porque hemos visto también personas que llegan a hacer la compra del día literalmente con carretas llenas de billetes, y eso la última vez que lo vimos por allá en la Alemania de los 20, una cosa así. Entonces te quería preguntar, ¿cómo es el día a día en materia de compras, de intercambio? ¿Cómo funciona en este momento la situación en Venezuela en ese sentido? Bueno, acá en Venezuela en estos momentos podemos ver a una muy pequeña cantidad de la población que tiene acceso a dólares. ¿Por qué tiene acceso a dólares? Primero, porque la población, a través de la mala gestión económica que ha tenido el gobierno, que no ha tenido ningún tipo de acción económica que favorezca al país, pues el venezolano se ha visto en la necesidad de ser él quien tome las propias medidas para su beneficio propio. Y la población ha llevado a una dolarización de facto que ha acorralado al gobierno de Nicolás Maduro, lo ha llevado a tener que aceptar que sencillamente el dólar pasó de ser el enemigo de la patria a ser uno de los mejores aliados en estos momentos para sostener lo que es una imagen de su gobierno. En estos momentos vemos que dependiendo de la zona geográfica que nosotros... ¿Estos dólares están llegando por remesas? Sí, bueno, la gran mayoría de los dólares que están entrando en el país están viniendo a través de remesas de los muchos inmigrantes que nosotros tenemos en todo el continente, porque sencillamente uno de esos migrantes dejó aquí en Venezuela a su papá, a su mamá, a sus hijos y están allá trabajando para poder mantener a su papá, a su hermano, a sus hijos aquí en Venezuela. Y eso es un flujo constante que tenemos acá y que, bueno, dinamiza la economía acá en el país. Y bueno, entonces nos comentabas cómo funciona el tema de dinero por las regiones. Bueno, si nosotros vemos acá en la capital de Venezuela, en el área central de Venezuela, se maneja lo que es el dólar. Acá las personas, nosotros vemos que el bolívar ha desaparecido totalmente de la economía nacional. Ahora las personas manejan el tema de los dólares. Acá vemos todo el pasaje interurbano, el precio de los alimentos, de los servicios básicos y de todo lo demás está reflejado en moneda extranjera. Al cambio quizás en bolívares, pero al final del día se toma como referencia el dólar.
Pero si nos vamos por lo menos en este caso, al estado Bolívar, vemos que las personas no usan tanto el dólar, pero usan el real brasileño. Y si nos vamos a los estados fronterizos con Colombia, como son quizás Apure o Táchira, se maneja el peso colombiano. Las personas están tratando de a toda costa manejar todos menos el bolívar, porque sencillamente la inflación se los está comiendo. Claro, o sea, se está usando la moneda que se pueda usar, básicamente, ¿sí? Es Sí, como, porque el bolívar, por el tema de la economía, el tema de la hiperinflación, nos está llevando a que el bolívar se ha convertido en absolutamente nada. Entonces la gente prefiere hacer un cambio de bolívares a dólares porque saben que el dólar no se devalúa. Entonces lo tenemos allí guardado para poder hacer nuestras compras del día a día, sabiendo que un dólar hoy va a ser un dólar mañana. Tal cual. pero incluso no usan tanto efectivo. Digamos que las transacciones que más realizan las hacen con tarjeta, ¿sí? Claro, el tema del uso del efectivo es un poco complicado también por el tema de la hiperinflación que tenemos nosotros acá en Venezuela. Para yo poder representar a un dólar necesito X cantidad de bolívares que no puedo representar o que quizás no me da para poderlos tener en ese momento. Te quería preguntar ahora, Venezuela es más que petróleo, eso está claro. Primero, por la posición geográfica, ustedes dan hacia toda la costa del Caribe y uno está a 4 horas de un vuelo de Caracas a los Estados Unidos y deben estar a 8 horas de Caracas a Europa. O sea, de una posición privilegiada por ese lado. Pero el gran potencial que tienen es lo que se conoce como el arco minero del Orinoco. Estamos hablando que esta región es una franja que tiene más o menos 7.000 toneladas de oro. Tiene millones de toneladas en kimberlita, diamantes, bauxita y coltán, que ahorita el coltán es lo que más está necesitando. Te quería preguntar si en este momento consideras que hay la capacidad para explotar estos minerales o inevitablemente va a terminar entrando capital extranjero, empresa extranjera a apoyar estos procesos para la explotación, como te digo, o sea, es que es increíble lo que está sobre esa franja del Orinoco en materia de minerales, ¿no? Bueno, Federico, el tema de la explotación minera que en Venezuela es un poco confuso, porque, bueno, sencillamente algunas de las partes de la explotación minera acá se le ha entregado a los gobiernos extranjeros, quizás Rusia, China, y el mismo gobierno Nicolás Maduro mantiene un control exhaustivo sobre lo que es la explotación minera. Se han visto como algunos bancos a nivel mundial, algunos gobiernos han aceptado que han transado con el oro venezolano para hacer un cambio de dólares en efectivo y que puedan mantenerse este flujo económico en el país. Sí, ya que mencionas es el tema del oro, estaba yo mirando un caso que el oro lo están sacando para Turquía y de Turquía lo envían para Irán o el oro sale a Uganda y en Uganda lo refinan y después eso lo pasan a bancos en Dubái y en Singapur, ¿no? Hola, ¿lo perdimos? Sí, lo perdimos. No, es que la conectividad en Venezuela es así y esto se previó, eso podía pasar en cualquier momento. Sí. Ya, regresó. Ya estamos acá nuevamente. Bueno, tema Venezuela es un poco sorpresivo a veces. Sí. Pero sí, en el tema que estábamos hablando del oro venezolano, sencillamente los venezolanos no sabemos a dónde va. No sabemos a dónde va el oro, simplemente nos enteramos porque algún gobierno en el mundo dice que, bueno, que han descubierto que ciertas toneladas de oro pasaron por su país, no se dieron cuenta, que, bueno, fue intercambiado por dólares en efectivo para poder dinamizar la economía venezolana, ya que sabemos que si las sanciones han agudizado un poco el tema
de la calidad de vida de los venezolanos, no completamente han sido las sanciones el culpable de esto, sino que tenemos que aceptar que la corrupción y la ineficiencia de este gobierno ha sido el mayor causante de la crisis que hoy tenemos aquí en Venezuela. Así es. Bueno, ¿vas a decir algo más, Fer? No, es que mira, yo estaba pensando lo siguiente, que puede ser impopular. De pronto aquí me pueden llover tomates, pero es una idea. Y es hacer algo que más o menos se hizo en China para la apertura. Generar zonas especiales de comercio, de libre comercio, podemos decir, como Caracas, ¿no? Como Táchira, etcétera. Todas esas ciudades que están de pronto en la franja del Caribe, que son ciudades, lo que te digo, abiertas al libre mercado, pero en el interior del país mantener un esquema intervencionista, socialista, de concentración de las actividades económicas por parte del Estado. Y esto de golpe permitiría entrar capitales al país, permitiría generar ingresos y podría traer progreso y de golpe podría traer suficientes recursos para que la dictadura se mantenga y siga el gobierno oficialista. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Tú cómo ves esta opción? Sí, bueno, si bien el gobierno de Nicolás Maduro ha intentado durante años levantar la economía venezolana, la corrupción ha sido un tema que no han podido controlar, por más que intenten tomar cualquier tipo de medida, su ideología les lleva a intentar o a tener que controlar absolutamente todo lo que ingrese al país y no van a poder continuar haciéndolo, porque sencillamente la economía venezolana es un monstruo que demanda de muchas otras cosas más. Entonces, se van a tener que tomar decisiones drásticas que generen confianza, esa palabra invisible dentro de la economía, pero que es muy importante y que sencillamente los inversores extranjeros no tienen en estos momentos para invertir en Venezuela. Entonces ellos van a tener que tomar medidas necesarias que nos permitan a nosotros acceder a esa inversión extranjera que nos va a llevar a un desarrollo, a un respiro de lo que no hemos tenido durante los últimos aproximadamente 10 años, porque la economía venezolana ha venido en pique. Sencillamente no sé si en estos momentos hablar de economía, porque no sé si existe en el país. Sí, así es. Y bueno, ya para ir cerrando, vamos a hablar sobre el tema del plan de vacunación. Entonces, me gustaría preguntarte, José, ¿cómo va el manejo de la pandemia y el plan de vacunación en Venezuela, si es que lo hay? O se adquiere información, porque pues, realmente allá no es público, ni hay datos abiertos, ni hay gobierno abierto, nada. O sea, ¿qué podrías decirnos o darnos como un balance de lo que conozcas al respecto? Sí, bueno, hemos visto que durante los últimos días han llegado a Venezuela un aproximado de 400.000 vacunas chinas de Sinovac, de la cual no hay ningún tipo de información pública sobre su efectividad, pero también han llegado un lote ya de 200.000 vacunas. Primero se trajeron 100.000 para lo que sería la primera dosis de la vacuna Sputnik 5 y el día de ayer o antier, si más no me equivoco, llegaron el otro lote de 100.000 vacunas para hacer lo que es la segunda dosis de la vacuna Sputnik 5, que en este primer lote se dirigieron a los profesionales de la salud, que por supuesto tienen que ser los primeros en vacunarse, no solamente aquí en Venezuela, sino en el mundo entero, ya que son quienes están luchando en primera línea, y sino que también se han integrado en este proceso de vacunación algunos servidores públicos y en estos momentos los maestros del país, ya que aquí en Venezuela se está estudiando la reapertura de los colegios y universidades de la educación en todos sus niveles para retomar poco a poco el ritmo que nos quitó la pandemia. Bueno, pues me parece que es un buen avance, igual pues en comparación al total de la población del país, pues hay mucho que hacer y Sí. bueno, hay que trabajar en eso.
Aún hay mucho que hacer. El gobierno de Nicolás Maduro ha aseverado durante los últimos meses que ha adquirido 10 millones de vacunas Sputnik 5 que vendrán llegando progresivamente acá al país. Esperamos que sea así y que toda nuestra población pueda ser vacunada prontamente y que vayamos al mismo ritmo de la vacunación mundial para poder recuperar el ritmo de Venezuela. Porque aquí hay una gran realidad y es que el venezolano vive del día a día y no puede continuar encerrado en sus casas. Sí, no, acá y en todos los países de Latinoamérica, creo yo, eso Sí, pasa. sí, pero en Venezuela más, como que todo en Venezuela es exponencialmente mayor, pues en comparación también a las mismas deficiencias que tenemos en los países pues de América Latina, la verdad, la inequidad, la pobreza, la desigualdad. Pero bueno, ya nos queda poco tiempo. Quería solo preguntarte respecto a este tema del COVID. Pues cómo lo han asimilado, cómo ha sido este proceso, si hay suplementos médicos suficientes, ¿crees que sí se ha atendido bien, se le ha dado un buen manejo, tanto a nivel de concientización, de, bueno, de las campañas que sabemos que son medidas de bioseguridad, como la atención a pacientes de UCI? Bueno, cuando hablamos del tema de la atención al COVID, acá los venezolanos se tomaron muy en serio el tema de la pandemia porque sencillamente no nos podíamos dar el lujo de enfermarnos. ¿Por qué? Porque no hay una infraestructura o una estructura hospitalaria en el país para atender la cantidad de casos que se podían presentar. Gracias a Dios, acá en Venezuela no se han presentado una mayor cantidad de casos de COVID-19, sino que, bueno, ha sido bastante controlada por esa misma conciencia que ha tenido nuestra gente. Con el tema de los insumos, bueno, gracias a la coordinación de la UNICEF, de la ONU, se ha permitido llegar a que lleguen acá en Venezuela una cierta cantidad, una cantidad importante de insumos médicos, respiradores, los medicamentos o los tratamientos que se usan para tratar el COVID-19 y en estos momentos la vacuna también se está tratando a través de la Organización Panamericana de la Salud y de todas estas instituciones para que el pueblo de Venezuela pueda tener un acceso inmediato, un acceso pronto a la vacuna. ¿Tú Ustedes, crees que haya posibilidad de que haya un subregistro de los infectados, de los recuperados, para poder casi que salvaguardar la imagen que tiene pues Maduro y en No general, tanto eso, ¿no? Tania, sino que te hablo que el venezolano es una persona que piensa, porque así es, no va a acudir a un centro de salud para que sea atendido por el COVID-19. Sencillamente los venezolanos decidieron resguardarse en su hogar para ser ellos mismos quienes se trataran o de alguna manera pasar el COVID y no acudir a un centro de salud porque sencillamente piensan, o es así en la gran mayoría de los casos, no hay medicamentos, no hay camillas, no hay personal que los pueda atender. José, qué pena una pregunta, una última pregunta. ¿Ustedes están en COVAX? En estos momentos se está llevando una negociación entre el gobierno de Nicolás Maduro y el liderazgo de Juan Guaidó para lograr la liberación de algunos de los fondos de Venezuela en las cuentas del extranjero y que podamos acceder al mecanismo COVAX para traer al país una cierta cantidad de vacunas, si más no me equivoco son 2 millones de vacunas que se van a traer a Venezuela a través del mecanismo COVAX. La Organización Panamericana de la Salud ha hablado de grandes avances de esa mesa de trabajo entre estas dos líneas políticas del país para llegar a un acuerdo que nos permita poder acceder a ese método. Bueno, ojalá sea así y pues que todas las medidas que se tomen y todo el trabajo que se siga haciendo pues sea en pro de una Venezuela libre, una Venezuela pues más justa, más equitativa, y pues con mayores garantías. Entonces pues no queda más sino agradecerte, José, por tu tiempo, por haber compartido este espacio tan importante. Hemos podido abordar muchos temas, realmente no sabíamos si nos iba a alcanzar el tiempo, pero hemos cumplido y pues me gustaría ya para cerrar que dieras un saludo especial pues a todos los que nos están viendo y también les un saludo a Juventud para Colombia.
Claro que sí, Tania, el agradecimiento es para ustedes por esta oportunidad que me dan, por esta ventana, por este espacio que me dan para compartir la realidad de mi país y no solamente la realidad, sino el trabajo que nosotros venimos haciendo, una nueva generación política, una generación con valores, con principios y quizá con una visión muy distinta. Bueno, todo lo que venimos haciendo es beneficio de nuestra gente y ese tiene que ser el fin de la política, que la gente sea la beneficiada. Muchísimas gracias a todos los que nos vieron, a todos los que estuvieron pendientes durante la entrevista. Y para la Juventud para Colombia, les digo que, bueno, sigamos avanzando en el trabajo político en nuestras naciones, sigamos llevando y haciendo nuestros países referencia en el mundo, que sepan que aquí hay una generación comprometida con el desarrollo de nuestros países y con alzar la voz en contra de las injusticias que se pueden presentar. Así es, qué gran mensaje, José, y bueno, un saludo a las personas que nos están viendo y las que no se pudieron conectar, pues les decimos que esto queda grabado para próximas consultas y en verdad, pues muchísimas gracias por este tiempo, ¿no? Nuevamente, gracias a ustedes. Vale, muchas gracias, que tengan feliz noche y recuerden que esto es Juventud para Latinoamérica y nos vemos en la próxima emisión y feliz noche a todos. Chao. Chao, que estén bien. Hasta luego.